Pues como orábamos, pues por la gracia del Señor estamos acá, ¿no? Apartando un tiempo, pues para que el Señor sea hablándonos, sea enseñándonos, ¿no? Y pues como ya habíamos terminado, pues el libro de Santiago desde el domingo pasado, pues estuvimos ahí y pues tuvimos una carga y pues ahora vamos a estudiar el libro de Primera de Timoteo, las cartas de Timoteo. Pues no sabíamos porque pues todos los libros de la Biblia son muy hermosos, o sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, o sea, toda nos habla en algo nos va a hablar, ¿no? Porque es inspirada por Dios. Pero antes de que hablemos precisamente de esos libros, quisiera pues la Biblia, o sea, antes la Biblia está compuesta por 66 libros, ¿no? Como nosotros lo sabemos. Donde esos 66 libros están compuestos en Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En el Antiguo Testamento el Señor, bueno, va preparando todo el camino, es una preparación, ¿sí? Es sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer, ¿no? Que cuando el Señor iba a venir, era sombra de todo lo que el Señor iba a hacer cuando Él viniera. Ya vemos después los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que esos son los evangelios de la consumación, ¿sí? Porque el Señor vino, estuvo aquí y murió en la cruz. Y cuando Él dijo, consumado es, por eso Él dijo consumado. ¿Por qué? Porque el Señor, toda esa preparación, Él ya la había hecho realidad, ¿sí? El Señor ya estaba aquí en la tierra y ya había hecho realidad eso. Ya después vemos los hechos de los apóstoles, donde el Señor muy claramente después, ya cuando Él resucita, les empieza a decir que ellos llevaran esa palabra, todo lo que Él les había enseñado, ¿sí? Que Él iba a ir al Padre y Él le iba a dar un espíritu, ¿sí? Iba a enviar al Espíritu para que Él morara con ellos y fuera con ellos a todos lados. Y esa misma palabra fuera yendo a todas las iglesias, fuera siendo predicada por todos lados, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya después vemos las cartas paulinas y las cartas generales, donde pues en las cartas paulinas vemos pues todas las cartas que escribió Pablo. Las cartas generales vemos que son las de Primera de Pedro, Segunda de Pedro, las cartas de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Santiago, como lo habíamos estudiado, y Apocalipsis. Es el libro profético, después ya de los últimos tiempos. Pero ese es como se compone toda la Biblia, ¿no? Pero me voy a volver un poquito. En Hechos de los Apóstoles, el Señor empezó a utilizar a los apóstoles, ¿sí? Fueron los dos que empezaron a colocar el fundamento, ¿sí? Los 12 apóstoles. Pero el Señor también le mostró a Pablo cómo iba a ser la casa cómo es la casa de Dios, ¿sí? Ahorita vamos a leer que él era como un perito arquitecto, ¿sí? Entonces el Señor le mostró y por eso este es el canon, ¿sí? Ya no pueden haber otros libros, ¿sí? Porque ya él fue colocado el fundamento, ya nada más. Ahora hay que solidificar sobre el fundamento. ¿Por qué hablo de Pablo? Porque Pablo fue el que escribió la carta de Timoteo, ¿sí? Pero antes de esto, entonces quisiera que me acompañaran ahí a Hechos para saber cuál fue esa vida de Pablo, ¿sí? Porque es que la idea cuando estudiamos un libro, no es que estudiemos el libro, sino cómo el Señor va haciendo va obrando a través de la historia, ¿sí? Porque a veces estudiamos un libro pero nos quedamos ahí, no, el Señor va haciendo una obra, ¿sí? Como les venía mostrando desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya después Él empieza a hacer una obra, y como vamos a estudiar el libro ahorita el libro de Timoteo, a Él está haciendo ahí una obra, amén. Entonces comencemos ahí desde Hechos 6. Bueno, ahí vemos que, la elección de Esteban, ahí empieza a hablar de Esteban y cómo ya empieza, el Señor
ya fue enviando, o sea, la palabra fue expandiéndose por todas las iglesias, pero a medida que fue expandiéndose, pues el enemigo también iba a empezar a perseguirlos, ¿no? A los cristianos. Y uno de esos era Esteban. Ese era el primer mártir que el Señor iba a tener, ¿no? Que pues un hermano, el primer mártir. Vayamos allá. Vayamos al capítulo 7. Bueno, vemos que Esteban se estaba ahí, pues, él se estaba ¿qué? Estaba haciendo defensa del Señor, ¿sí? Y empecemos ahí en el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, ese era Esteban, sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí empezamos a ver quién era Saulo. Era una persona que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Que él, pues él era muy docto, sabía varias lenguas, pero estaba persiguiendo a la iglesia, ¿sí? Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces ahí vemos cómo Pablo estaba consintiendo la muerte de Esteban, ¿sí? Ya después ahí seguimos viendo la historia de Pablo, ¿no? Sigue persiguiendo la iglesia. Sigamos leyendo ahí. Esto apenas es una breve panorámica, pues, del libro que vamos a empezar a estudiar. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Se veía que era un Pablo muy celoso, ¿no? Él lo hacía era porque era muy celoso de la ley, ¿sí? Era muy docto en la ley, pues por eso el celo que tenía esa ley, que ya era ya era religiosidad, él estaba persiguiendo a la iglesia del mismo Señor, ¿no? Sigamos ahí. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Bueno, ahí empezamos a ver lo de Felipe, ¿no? De todas formas, el Señor seguía el evangelio circulando por todas las ciudades, ¿no? Él seguía, ¿sí? Y a veces siempre pasa esto, ¿no? Que a veces, a pesar de que la iglesia sufre persecución, su palabra sigue, ¿sí? El Señor sigue siendo su obra. A veces pareciera que el Señor no estuviera, se hubiera quedado hasta ahí, pero el Señor sigue haciendo su obra. Amén. Entonces ahí empezamos a ver a Felipe, cómo en Felipe empezó a predicar. Con el etíope le empieza a explicar lo de Isaías, y el etíope se bautiza. Amén. Entonces ahora veamos ahí en el capítulo 9 la conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces ahí vemos cómo el Señor, a pesar de que como era Saulo, se le presenta a Saulo, ¿sí? Y era la primera vez que Saulo estaba oyendo de la iglesia, porque el Señor le está diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, que la misma iglesia era Cristo, ¿sí? Entonces ahí el Señor le estaba empezando a mostrar a Saulo cuál era la verdadera iglesia, ¿no? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y ahí quedó y como temblando, ¿no? Quedó asustado. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero a pesar de eso, él empezó a pedirle, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Sí, pues había algo de sumisión de todas formas de Saulo. Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces aquí vemos el Señor que a pesar de que Saulo era perseguidor de la iglesia, a pesar de que el Señor tuvo misericordia, ¿no? Y a veces así el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hablábamos antes de los cristianos y eso? Ahora somos cristianos, ¿no? Por pura misericordia, ¿no? Y el Señor les dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Uy, Saulo ya estaba orando, ¿sí? Ya no simplemente le está diciendo al Señor, sino ya está orando, ¿sí? Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Entonces, pues a pesar de que Saulo porque él estaba persiguiendo a toda la iglesia, y a veces nosotros somos así. A veces apenas cuando nosotros llegamos, hasta los hermanos tienen miedo de uno, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo llegué acá todos creían que yo era barrista, porque tenía el pelo largo y eso, ¿sí? Pero pues bueno, pero el Señor empieza a utilizar a Saulo, ¿no? El Señor, todos le tenían miedo, ¿no? Y aún aquí tiene autoridad entre los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uy, ya el Señor ya le estaba diciendo cuánto iba a padecer, pero ya tenía un propósito el Señor con Saulo, ¿sí? Que él iba a padecer. Amén, hermanos. Ya empezamos a ver, bueno, sigamos leyendo ahí. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, ya le está diciendo hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como unas escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días, con los discípulos que estaban en Damasco. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a ver cómo Saulo ya fue recobrada su vista, para que él empezase a hacer la obra que el Señor estaba haciendo, ¿no? Porque ahí empieza él a predicar, ¿no? Saulo predica en Damasco. Si quiere, vámonos a... Bueno, ahí al capítulo 13. Pues ya Saulo ya estaba predicando en varios lugares, ya... Y entonces ahí, en el versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con él con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. O sea, ya era Saulo que estaba ministrando, ¿no? Ya era un ministro. Y dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ya el Señor ya le tenía un ministerio grande, una obra, ¿no? Ya le tenía a Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces ahí vemos los apóstoles predican en Chipre. Adelantémonos un poquito. Leamos ahí en el capítulo 14, en el versículo 1. Ya pues lo que el Señor ya los había enviado, ¿sí? Ya el Señor envió a Pablo y Bernabé. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual da testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvencina. Y allí predicaban el evangelio. El Señor seguía predicando su evangelio, su palabra seguía expandiéndose. Amén, sigamos. Y cierto hombre en Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que él tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica. O sea, Pablo tenía varias lenguas. Dioses bajos la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. O sea, ya los estaban creyendo dioses, ¿sí? O sea, ya ellos los estaban creyendo a Pablo y a Bernabé. A Pablo y a Bernabé dioses, ¿sí? Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, y se lanzaron entre la multitud dando voces, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Sí, ya no era, era un Pablo que ya les mostraba que ellos eran también humanos, ¿no? Que ellos también eran pecadores, ¿sí? Ellos no eran ningunos dioses. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que anunciamos que de estas vanidades os convertáis a Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando el sustento y de alegría a nuestros corazones, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad.
pensando que estaba muerto. Uy, ¿cómo había sido esa apedreada que ya pensaban que estaba hasta muerto? ¿Sí? Esa era lo que el Señor le había dicho que él tenía que padecer, ¿no? Él empezaba a padecer esos sufrimientos. Amén. Sigamos. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al otro día, sí, o sea, era un hermano que el Señor lo había llamado, pero también había cierta voluntad de él, ¿no? O sea, al otro día él ya estaba levantado para seguir con lo que el Señor le había encargado. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ya estaba haciendo discípulos. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos. Uy, ya era un hermano que ya era un apóstol, o sea, ya él estaba yendo a otras ciudades y ya estaba constituyendo ancianos, ¿sí? Ya los estaba confirmando hermanos, ya era era una obra que el Señor estaba haciendo con este hermano. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, ya después vemos que sigamos, porque ahí es otra parte que, pues, otra de los ministerios de Pablo, que ahí salió, pero salió a causa de lo que ahí va a pasar, ¿no? Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe y a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, ahí él vuelve a Antioquía. Era un hermano que iba, pero volvía y daba cuentas, ¿sí? Entonces ahí vemos como ese ministerio. Pero habían unos hermanos judíos que empezaron a pelear con Pablo, ¿no? Porque les estaban diciendo que para que los gentiles fueran salvos tenían que circuncidarse. Entonces ahí empieza a haber un concilio, ¿no? Y precisamente ahí estaba Pablo, ¿no? Leámoslo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso tanto fue esa contienda que se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, fue algo que se oyó por todas las iglesias, ¿no? Fue tanto la contienda que eso hizo que todas las iglesias y que todos los ancianos se reunieran allá en Jerusalén, ¿no? Los apóstoles. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, esa era la discusión, ¿no? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Lo mismo que el Señor cuando ahorita les estaba diciendo, ¿no? Que Él iba a mandar a un Espíritu, ¿no? Cuando les estaba diciendo el Señor antes de subir al Padre, ¿no? También lo recibieron los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándolo por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. O sea, era ya un ministerio que pues, ellos estaban contando ya su testimonio, ¿no? De las cosas que el Señor estaba ya haciendo, no solamente, y ahí empezamos a ver, ¿no? Porque el Señor, a partir de que forma su iglesia, ya no hay circunciso ni incircunciso, ¿no? Ya no hay judío ni griego. Ahora el Señor hace una iglesia, hace su iglesia, ¿sí? Amén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Amén. Sigamos. Volveré al tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que se hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bueno, saltémonos al versículo 22, porque bueno... Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, o sea, fue consenso de toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. ¿No has parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo? Y llegaron ya al consenso, ¿no? Y ahora iban a volver a Antioquía, ¿sí? Pues con ese consenso, ¿sí? Que ellos habían llegado, ¿no? Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis. Bien haréis, pasadlo bien. Así pues que los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la conciliación. Amén. Entonces ahí empezamos a ver cómo consolación, perdón. Saltémonos allá al versículo 35. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Amén. Entonces ahí empezamos a ver el Señor cómo ya tenía Pablo un ministerio, ya el Señor, él estaba haciendo ancianos, se pasó lo del concilio, y ya él, pues prácticamente Pablo iba a dar a los gentiles, ¿no? Pues Pedro fue a los judíos, Pablo a los gentiles, ¿no? Bueno, ya empieza a haber ahí un altercado entre Pablo y Bernabé, ¿no? Se separa Pablo y Bernabé por Marcos. Entonces, bueno, ahí sepa, y ya, porque pues Marcos estaba teniendo algunos problemas. Bueno, y ahí ya no se vuelve a escuchar Bernabé, solo se escucha Pablo. Amén. Ya en el capítulo 18 aparece la persona a quien Pablo le va a escribir la carta. Ya aparece Timoteo. Vayamos al capítulo 16.
Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego. Entonces ahí vemos como ya conoce a Timoteo, ¿no? Era un muchacho que, bueno, ahorita lo vamos a ver, que había conocido al Señor desde su niñez, ¿sí? Desde niño. O sea, él estaba haciendo, pues, su madre, su abuela Loida, ¿sí? Como ahorita lo vamos a ver. Les estaban explicando el Evangelio. Desde su niñez tenían una fe. Él tenía una fe. Amén. Ahorita lo vamos a leer cuando empecemos a hablar más de Timoteo. Y daban buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra. Era un hermano que tenía muy buen testimonio de los hermanos. Y en Iconio quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. O sea, era lo del concilio que habían hecho. Y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Lo mismo, o sea, era un Pablo que confirmaba a los hermanos, ¿sí? Donde pasaba. Y aumentaba el número cada día. Entonces ahí empezamos a ver cómo es el ministerio de Pablo. Ya era un ministerio que, ¿sí? Que Dios ya lo estaba utilizando. Amén, hermanos. Sigamos ahí en capítulo 17, versículo 16. Entonces, mientras Pablo los esperaba, en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que les concurría. Y algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? O sea, Pablo les estaba hablando a otros, ¿sí? Que ellos, en esa época, ellos eran gente filósofos, era gente docta, ¿no? Hay un libro del hermano Gino que él explica cómo el Señor pareciera que hacía a veces con nosotros, ¿no? Ellos eran los filósofos y Pablo, bueno, como lo vamos a leer ahorita, él lee una frase en una estatua, que al Dios desconocido. Y entonces, de ahí Pablo, ellos toman, yo predico ese Dios desconocido, ¿sí? Y así pareciera que fuera con nosotros, ¿no? A veces nosotros nos creemos doctos, pero el Señor hasta utiliza a alguien para que el Señor sea conocido, ¿no? Que es que eso lo habla en el libro de Prolegómenos del hermano Gino. ¿En cuál versículo íbamos? ¿19? Sí. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Sí, y él empezaba, o sea, se les empezó a meter, porque a veces hasta el hermano Gino, por ejemplo, ahí en Prolegómenos, nosotros vemos una teología natural, o sea, la naturaleza nos muestra a Dios, ¿no? Pero hay ya hay una revelación especial, y esa es la de Jesucristo. Y ahí él empezaba a mostrarles ese Jesucristo, ese Dios desconocido que le iba a predicar.
Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar, en el cual está esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ese era el Dios que ese era el Dios desconocido, ¿sí? Al Dios no conocido, al que vosotros no adoráis, sí. Sí, hermano, amén, gracias. Al que vosotros adoráis, pues si conocerle es a quien yo os anuncio. Amén, hermanos, entonces ahí empezamos a ver. Saltémonos ahí al capítulo 18, Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido a Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era las tiendas. Discutían en las sinagogas. Pablo seguía discutiendo todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo, ahí está otra vez Timoteo. Timoteo lo acompañaba a todos los viajes, ¿sí? Estaba Timoteo otra vez. Vinieron a Macedonia. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y pasa algo interesante que leámoslo ahí espera, lo tengo acá. En 1 Corintios 3. Precisamente en Corinto. Leámoslo. Desde el versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, ellos eran colaboradores, ¿sí? Pero el Señor le había mostrado una gracia a Pablo, ahí precisamente en Corinto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, lo que yo les estaba diciendo ahorita. Él era como un perito arquitecto, ¿sí? Que había puesto todo el fundamento. Amén. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El Señor le había mostrado a Pablo cómo iba a colocar el fundamento, ¿sí? Y le había mostrado él como perito arquitecto. Es como cuando uno hace un edificio, pues uno llama a un arquitecto, a alguien que sabe, y él le empieza a decir: yo quiero que mi casa tenga esto, tenga esto, tenga esto, tenga esto. Y el arquitecto pues va a hacer lo que, ¿sí? Lo que conforme a mis necesidades, ¿no? Así Dios hizo con Pablo. Le mostró todo, y él como perito arquitecto colocó el fundamento. Ya cada quien pues va a sobreedificar sobre ese fundamento. Amén. Y eso es lo que pasa. A eso era lo que yo quería llegar. Timoteo, bueno, me adelanté un poquito, pero en la carta de Timoteo, esas son cartas pastorales, ¿sí? Lo que es la primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, son cartas pastorales. ¿Qué pasa allí? Timoteo está entregando su listón, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya puso el fundamento, él ya no iba a estar, ¿sí? Pablo ya no iba a estar. Entonces él estaba entregando el listón, o sea, como, ¿sí? Usted ahora se encarga de, ¿sí? ¿Por qué? Porque Pablo ya le había enseñado. Sí, ahorita vamos a seguir leyendo en Hechos. Timoteo estaba en todo estaba con Pablo, Timoteo, ¿sí? Le estaba enseñando. Se decía que él era el padre espiritual de Timoteo, ¿sí? Entonces en primera de Timoteo y segunda de Timoteo es como cuando ya Pablo le encarga, ¿sí? Ciertas funciones de la iglesia, ¿sí? Entonces de cómo tenían que ser los obispos, ¿sí? Todo eso le encarga todo eso a Pablo. Por eso es que a Timoteo, perdón. Pablo a Timoteo, ¿sí? Entonces ahí es por eso, ¿sí? Porque Pablo
ya sabía, el Señor le mostró. Y bueno, y eso es lo que pasa. Ahí, a partir de Timoteo, viene una nueva generación. A partir de los apóstoles, ¿sí? Pues pueda que habían otros apóstoles, pero a partir de que murieron los apóstoles, ya empiezan a ver la iglesia que ya está con una nueva generación. Ya no estaban los apóstoles, ¿sí? Entonces ahora ellos empiezan a ser edificados en cuanto a ese fundamento que colocaron los apóstoles. Amén, hermanos. Entonces sigamos ahí en Hechos. Vamos en el capítulo 18. Entonces ahí vemos cómo Timoteo está en todos los viajes de Pablo. Amén. Sigamos. Vayamos al capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos, desde versículo 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres, y entrando Pablo en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, pues ahí vemos como Pablo, pues, seguía él con sus discípulos, enseñándoles, ¿sí? Él iba en sus viajes, pero él seguía enseñándole a sus discípulos, y uno de esos discípulos era Timoteo, ¿sí? Vayamos al capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazándose, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siendo puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcarse para Siria, tomó la decisión de volver a Macedonia. Y le acompañó hasta Asia, Sópater de Barea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Ahí seguimos viendo que Timoteo sigue acompañando a Pablo, ¿sí? Era un hermano que estaba a los pies de Pablo, ¿sí? Estaba siendo discipulado, ¿sí? Vayamos ya adelantándonos un poquito. Bueno, ya ahí Pablo se les está despidiendo en el versículo 21. En el versículo 20, en el versículo 17, pues Pablo ya se está despidiendo, diciéndoles que ya no iban a estar con él. Leámoslo, ahí en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos, públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios,
y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pues le estaba diciendo eso desde el principio, ¿no? Que le iba a esperar eso. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí. Y ahí era, por ejemplo, cuando él estaba diciendo que pues se estaba despidiendo que él había acabado la carrera en Timoteo, ¿no? Le está diciendo, he acabado ¿sí? Que he peleado la buena batalla, ¿sí? Ahí. Con gozo y el ministerio que recibí en el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy. Estoy limpio de la sangre de todos. O sea, ya les había enseñado. Y eso pasaba con Pablo, o sea, él ya les había enseñado, o sea, ya estaba limpio de la sangre, ¿sí? Ya les había enseñado todo lo que el Señor le había dado, ¿sí? Y dentro de esos estaba Timoteo, ¿sí? Que el Señor nos va a mostrar en la carta de Timoteo, lo que le iba a enseñar. Porque yo sé que después de mí partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y eso también se lo está diciendo, se lo va a decir en la carta de Timoteo, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajen así. Se debe ayudar a los necesitados, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo hecho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y uno de ellos era Timoteo. Leámoslo ahí en segunda de Timoteo. Desde el versículo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Allá estaba en Roma, o sea, ya pues él estaba en Jerusalén, iba a Jerusalén, en Jerusalén lo cogieron, y ya después él decidió que él quería ser juzgado en Roma, ¿no? Y aquí ya estaba él en Roma. Trayendo a la memoria la fe no fingida, en 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eran esas lágrimas que estaban con los discípulos, ¿sí? Cuando él les estaba diciendo que no volverían a ver su rostro. Ahí estaba Timoteo. Entonces, de una vez aprovecho para decir que este libro cuando él escribió, está en Roma. Sigamos leyendo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Sí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestra salvación Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la inmortalidad por el Evangelio. Bueno, ahí me voy. Ahora alentámonos al versículo 17. Sino cuando tenga el Señor misericordia de la casa, del versículo 16, perdón. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Allá estaba Pablo en la cárcel, ¿no? Ya no volverían a ver a Pablo. Sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo estaba en Roma, ¿sí? Y ahí fue donde le escribió a Timoteo, ¿sí? Le escribió la carta a Timoteo, ¿sí? Me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, cuando nos ayudó en Éfeso. Tú lo sabes mejor. Amén, hermanos. Entonces ahí empezamos a ver dónde fue escrito el libro de Timoteo, cuál fue la vida de Pablo, ¿no? Porque esa era, o sea, el Señor empezó desde un Antiguo Testamento, pero Él fue utilizando hermanos, ¿sí? Y ahí en el libro de Timoteo, Él entregó ya su listón, ¿sí? Ya Pablo ya se está despidiendo, ¿sí? Ya estaba acabando su ministerio y le estaba entregando ya le estaba entregando ese listón para que otro sobreedificara, como leíamos en Corintios, sobre ese fundamento que él colocó. Amén, hermanos. Veamos ahí, tengo aquí otros pasajes, pues, donde pues Timoteo también estuvo en los viajes de Pablo. Veamos ahí en Filipenses 2. Vayamos allá a Filipenses 2. Desde el versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. O sea, ya no era Timoteo, o sea, ya no era que Timoteo estuviera en los viajes, sino ya Pablo enviaba a Timoteo, ¿sí? Pues había algún conflicto, que necesitaba que él predicara tal tema en tal lugar, entonces él le enviaba, ¿sí? Espero al Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Amén, hermanos. Veamos otro pasaje, ¿sí? Para ver, o sea, que pues Timoteo estuvo con Pablo y Pablo fue ya fue como entregándole, ¿sí? Ya ciertos cargos ya le está entregando. Vayamos allá a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículo 2. Pues leámoslo desde el versículo 1. Por lo cual no pudimos soportarlo más, acordándonos de quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios, y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarlos y exhortarlo respecto a vuestra fe. ¿Sí? Entonces ya era Pablo enviando a Timoteo, ¿sí? Ya era pues Pablo ya encargándole ciertas cosas a Timoteo, ¿sí? Pero entonces ahí empezamos a ver cómo Pablo le enseñaba, Pablo era, ¿sí? Y era el padre espiritual. Leámoslo ahí en Primera de Timoteo. Lo que era Pablo en la carta de Timoteo y a Tito, pues que porque a Tito también no se puede dejar atrás, ¿no? Tito también le estaba encargando unas cosas finales. Y también era un hijo espiritual. Leámoslo desde el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe.
Amén, hermanos, era un verdadero hijo, ¿sí? Pueda que él tuviera un hijo en sangre griego, ¿sí? Pero él tenía un padre espiritual y era ese Pablo, ¿sí? Que le estaba enseñando, que lo estaba guiando, ¿sí? Al igual que Timoteo, al igual que Tito, leámoslo ahí en Tito, un libro más adelante. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo. En la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y Señor Jesucristo nuestro. Amén. Eran unos hijos, y entre esos hijos era Timoteo, Tito, pero Timoteo era alguien que estuvo con él siempre, ¿sí? Tito también, ¿sí? Pero como estamos haciendo referencia al libro que vamos a estudiar, ¿sí? Timoteo era un hijo espiritual de Pablo, ¿sí? Pero pues eso era lo que yo quería llegar, ¿sí? Vamos a estudiar un libro, ¿sí? Que Pablo, Pablo le escribió a Timoteo, ¿sí? Ya entregándole todo lo que Timoteo debería hacer, ¿sí? Haciéndole unas recomendaciones, ¿sí? De un ministerio que, pues sí, ya Pablo ya había colocado un fundamento, ¿sí? Pero ya le iba a entregar algo a Timoteo, y eso es lo que vamos a estudiar. ¿Qué era lo que le iba a entregar a Timoteo? Y así como se lo entrega a Timoteo, nos lo va a entregar a nosotros, ¿sí? También nos va a entregar esos consejos que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Amén, hermanos. Entonces, pues, más o menos eso era pues el preámbulo que pues quería que lo viéramos desde la obra del Señor, ¿sí? Desde sus inicios, ¿sí? Porque pues a veces estudiamos los libros, pero no sabemos cómo, pues en qué acontecimiento se escribió ese libro y eso, ¿sí? Ese era el acontecimiento, o sea, ahí va el Señor trabajando, ¿sí? En su iglesia. Y sigue trabajando. Amén, hermanos. Entonces, pues si alguno otro hermano ahorita quiere, pues, añadir al libro de Timoteo, eso, pues, bienvenido sea, amén. Entonces, vamos a orar, hermanos. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, muchísimas gracias, Señor, porque tú siempre has querido tener comunión con nosotros, Señor. Gracias porque primeramente, Señor, tú nos diste un perdón, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Gracias porque a través de Él, Señor, fuimos reconciliados con el Padre, Señor, contigo, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias porque así como tú eres uno con el Padre, Señor, tú quisiste que nosotros fuéramos unos contigo, Señor. Y tú, Señor, enviaste a tu Hijo, Señor, a que no solo estuviese aquí y muriera, Señor, porque eso era lo principal, Señor, sino que también enseñó a unos apóstoles, Señor, para que ellos tuvieran comunión contigo, Señor. Gracias, Señor, porque también te le presentaste a Pablo, Señor, a tu apóstol, Señor, y le enseñaste todas las medidas de tu casa, Señor. Y así nos enseñas a nosotros, Señor, por medio de lo que tú hiciste por los apóstoles, Señor. Y así nosotros podemos tener comunión contigo, Señor. Saber quién es Jesucristo, Señor. Saber más de ti, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú colocaste a través de ellos ese fundamento, Señor. Ahora, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a sobreedificar, Señor, sobre ese fundamento, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese libro, Señor, que tú escribiste, Señor, pues inspirado por ti, Señor. Te pedimos que tú seas enseñándonos, Señor, seas tú instruyéndonos, Señor, tú seas corrigiéndonos a través de este libro, Señor. Señor, para que tú seas
cada día más formándonos a tu imagen, Señor, para que tu voluntad se haga, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, así como tú lo hiciste con Pablo, Señor. Que nosotros también podamos decir, Señor, que hemos peleado la buena batalla, Señor, que hemos acabado la carrera, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, pues solo no podemos, Señor, sino contigo, Señor. Señor, esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.